Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos todos naturalmente impresionados por el derrame de petróleo cuya magnitud estamos descubriendo día tras día y nos recuerda mareas negras similares que se han producido en otros momentos en otras partes del mundo. Yo recuerdo en particular la de Alaska, el Exxon Valdez, la de Galicia en España, el Prestige, y la del barco Erika durante una tempestad en Francia en el año 99. En ambos casos han habido naturalmente cuestionamientos sobre el comportamiento de las empresas y de los estados respectivos con el funcionamiento de los sistemas judiciales, que en algunos casos no llevaron a ninguna condena. Queremos pensar y ver cómo funcionan las instituciones en nuestro país a partir de lo sucedido desde el sábado con este carguero italiano. Hay que recordar que se trata de un carguero enorme, de más de 260 metros de eslora, que puede trasladar 1 millón de barriles, con muchos años de experiencia, que estaba descargando parte del crudo que atraía a la refinería de La Pampilla, de la empresa española Repsol, cuando se produjo lo que algunos llaman el oleaje anómalo y otros el tsunami. Los resultados de nuestras imprecisiones como funcionamiento del Estado y eventualmente de la negligencia de la empresa es que tenemos miles de metros cuadrados de playas que han sido contaminados por el petróleo y se nos dice que las mareas están llevando hacia el norte, hasta Chancay, un petróleo que fue derramado al mar al frente de esta refinería en Ventanilla. Para comprender los alcances y vislumbrar qué responsabilidades pueden haber, hemos invitado a dos analistas políticas, una de ellas Macarena Costa, que ya hemos recibido acá, miembro de la consultora 50+1 y columnista en el diario Correo. Muy buenas noches, Macarena Costa. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Y junto a ella, Teresa Santillán, que también hemos recibido, que es abogada y que se ha especializado en gestión pública y ambiental. Señora Santillán, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo interpretan lo que ha sucedido ustedes hasta ahora? ¿Cuál es la narrativa que han elaborado a partir de los datos que tenemos? Que no son todos los que hacen falta, pero en fin, hay algunas cosas objetivas, algunas declaraciones que ya están hechas. Señora Macarena Costa. A ver, el derrame de Repsol está causando mucho revuelo, ¿no? No ha habido una reacción rápida, pero sí está habiendo una reacción a través también de una corriente, los medios de comunicación, ¿no? Que están reportando la noticia y evidencian pues, que ha habido un impacto real, ¿no? Las imágenes no mienten. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar políticamente? Pueden pasar algunas cosas. Renegociar contratos no parece, porque existen procedimientos y vías que deben respetarse, ¿no? Para cada cosa. Si había un derrame, las entidades que ven los temas relacionados se encargarán de investigar, de encontrar responsables y que cada parte responda como le compete ante el daño ambiental. Ahora, Repsol es parte del consorcio Camisea, ¿no? Y más allá del evento, sí hay una agenda del Estado que tiene que ver con el mundo de los hidrocarburos. Y en este caso ha sido petróleo, pero también está el mundo del gas. Y lo que podemos ver, lo que vamos a poder ver es además un Estado que está tratando de apalancarse un poco políticamente con eso, ¿no? Ahora, acá el problema no es vótenlos, porque se oye mucho de renegociemos el contrato. No, la idea no es vótenlos porque luego van a venir otros y va a pasar lo mismo. Acá lo importante es la regulación efectiva y adecuada, ¿no? Que viene por parte del Ejecutivo. Y todo evidencia un poco por qué resulta importante la parte técnica en todo el aparato público, principalmente en aquello que está muy vinculado a las operaciones de este tipo, porque solo cuando la parte técnica funciona, las operaciones así pueden ser debidamente monitoreadas y se puede evitar desastres de este tipo, ¿no? Lamentablemente este gobierno no ha tomado muy en serio la parte técnica al hacer designaciones en cargos de confianza y pues es el momento de evaluar el funcionamiento de nuestros organismos reguladores. Y sí cabe decir que hay responsabilidad política, porque en todo acto que tiene como contraparte al Estado hay también una responsabilidad política. Además, aparentemente, pues no ha habido una respuesta rápida con los protocolos que deberían haber estado ahí para asegurar que el crudo no se esparce. Una empresa con tal nivel de capacidad de inversión y de operaciones acá
que diga tan sencillamente, nosotros preguntamos a la autoridad y la autoridad nos dijo que no pasaba nada y que ejecutemos nuestras operaciones. Y lo hicimos, y pues esa no puede ser una respuesta, ¿no? No puede ser que una empresa con la experiencia y la envergadura que tiene esta no haya tomado las medidas de contención necesarias para las que tendría que haber estado preparada siempre. De acuerdo, tomo nota de lo que ha dicho. La próxima vez le voy a preguntar que define un poco mejor qué es el Estado y qué es el gobierno, es decir, qué instituciones son las que tienen responsabilidades que usted cree que no se han cumplido debidamente. Pero antes de que nos conteste con esas precisiones Macarena Costa, es el turno de Teresa Santillán, a la que formulo la misma pregunta. ¿Cuál es la narrativa que ha elaborado usted de lo que sucedió desde el sábado por la mañana, cuando se produjo esta situación, que un carguero que traía crudo para ser refinado en la Pampilla de la empresa española Repsol echó cantidades mucho más graves de las que creíamos de petróleo crudo al mar? Claro, la situación ha sido muy complicada y el impacto ambiental que esto implica es muy preocupante, ¿no? Primero porque, bueno, ya Macarena ha explicado el tema del contrato, pero yo creo que sí deberíamos ir más allá a la responsabilidad de la empresa y a lo que deberíamos hacer en adelante, porque definitivamente debieron tener un programa de prevención para que no suceda esto, y ya se ha dicho que Repsol no tenía un plan de contingencia. Entonces, habría ahí que ver la responsabilidad que tiene la empresa, porque desde el principio no ha tenido un adecuado plan de prevención. Ahora, sobre las obligaciones que ya se están generando por esta situación en la que ya se dio el daño y debió haberse efectuado las acciones pertinentes para minimizar en el menor tiempo los daños. Se han dado desde el sábado. Llevamos varios días en los que lo que vemos desde las imágenes y desde los vídeos es que son pocas las personas que están trabajando en esa área. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Repsol hace unos momentos se señaló que lo que van a hacer es contratar pescadores para que ayuden en minimizar los daños. ¿Qué hacemos? Le agradecemos a Repsol de que les está dando trabajo a los pescadores. En realidad, los señores pescadores conocen el lugar, saben cómo llegar, pero en realidad están preparados para poder efectuar un trabajo de limpieza de esa magnitud. ¿Y cómo vamos a exponer a estas personas si no conocen el detalle de cómo hacerlo? Por otro lado, las instituciones públicas, en este caso OEFA, ha actuado de manera rápida, por así decirlo, porque fueron los primeros en apersonarse y llegar a poder ver cómo estaba la situación. Y es ahí en donde uno se da cuenta de que la información que Repsol está dando es inexacta. Es más, podríamos decir que es falsa. Lo que Repsol está haciendo es mentirle a la población, porque lo que está sucediendo es no solamente la contaminación de dos reservas naturales, sino que, dada la situación en la que sucedió, el impacto es mucho mayor. No estamos hablando solamente de derrame de petróleo en una zona en la que en la tierra, por ejemplo, se diluye de manera un poco más lenta, ¿no? En la que quizá podría controlarse. Estamos hablando de una zona en la que la propagación del crudo es mucho más rápida, afecta especies endémicas, a la flora, a la actividad misma de muchas de las personas. Y este es el pretexto perfecto que Perú Libre también ha utilizado para solicitar y para decir que debe de renegociarse el contrato, que es la situación perfecta en la que obviamente no solamente nos vemos afectadas las personas, sino también el medio ambiente, y en el que también deberíamos pensar en cómo estamos atendiendo y la penalidad que están teniendo los delitos ambientales en nuestro país.
De acuerdo, gracias por su primera respuesta. Macarena Costa, había quedado pendiente que nos precise, porque hemos escuchado críticas de ustedes dos respecto de la empresa. La señora Santillán ha llegado a decir mentir, atribuyéndoselo a Repsol. Pero, ¿qué pasa con el Estado o con el gobierno, como usted dice? ¿Cuáles son las instituciones que han fallado acá? Y eso no es pública, digo, ¿no? A ver, acá quienes tienen que salir a dar la cara primero, digamos, porque como dije hace un rato, cualquier proceso, cualquier operación en la que el Estado es una contraparte, digamos, va a implicar responsabilidad política, así la empresa también tenga responsabilidad. Acá tenemos a Rubén Ramírez, el ministro del Ambiente, y Eduardo González, el ministro de Energía y Minas. Ambos, en realidad, ya estaban cuestionados. Rubén Ramírez, el ministro del Ambiente, precisamente por haber realizado presuntas contrataciones irregulares en su sector y haber favorecido la contratación de personas vinculadas a Perú Libre. Y Eduardo González, el ministro de Energía y Minas, ha sido cuestionado por el nombramiento de Daniel Salaverry en Perupetro, ¿no? Digamos, el nombramiento de una persona política en un puesto técnico. Y a eso es precisamente a lo que me refiero cuando digo que el Estado tiene que, digamos, tomarse las cosas en serio a la hora de fiscalizar. Porque, a ver, si bien ha habido errores de la empresa, y normalmente en este tipo de procesos quien asume el riesgo más grande y quien tiene las mayores posibilidades de asumir ese riesgo normalmente es quien cubre, digamos, las contingencias. En este caso no pasó, y cuando no pasa, sí tiene que haber una presencia del Estado que pueda, digamos, cubrir este rol que no está siendo cubierto por la empresa, ¿no? Que pueda efectivamente supervisar y activamente tomar acción cuando algo así pase para que el crudo no se esparza. Menciona usted solamente instituciones civiles. ¿No le parece que hay también algo que decir sobre los organismos técnicos de la Marina, que es finalmente la institución que sabe sobre lo que pasa en el mar y lo que podemos prever que suceda, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, creo que tenemos que tener más información en general, ¿no? Antes de hacer demasiados juicios de valor. Definitivamente la Marina es una de las instituciones responsables. Y según lo que dice pues, la funcionaria de Repsol, y lo dijo, me parece, en este canal. Así es, en RPP. Sí, es la Marina quien le dijo, bueno, vayan nomás, no pasa nada, acá tenemos todo en orden, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí sí se tiene que investigar, se tiene que hacer una investigación a ver qué pasó, qué hubo detrás de ese proceso y detrás de esa respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué no se emitió una alerta por parte de la Marina, que además culminó no solamente con este tema, con este desastre ecológico, como lo están llamando, sino también con las muertes de 2 personas que a causa del oleaje anómalo perdieron la vida. Son 2 tragedias muy, muy grandes que pasaron en un mismo fin de semana a causa de un solo evento. O sea que sí, definitivamente esto amerita pues mucha más investigación, no solamente explicar cuáles van a ser las acciones a futuro, es decir, qué se va a hacer para reparar el daño hecho, que es un poco lo que está haciendo Repsol, sino también qué pasó, investigar cuáles fueron las condiciones que permitieron que se dé esto. Así es. Señora Santillán, su opinión sobre el rol de las instituciones científicas de la Marina, porque hay un problema de lenguaje. Nosotros hemos terminado por internalizar hace unos 20 años, no mucho más que eso tampoco, la palabra japonesa es tsunami. Antes decíamos maremoto, ahora es tsunami. Y hay muchos carteles, hay señalética sobre este riesgo en todo el litoral peruano. Pero cuando se dice no hay tsunami, lo que hay es oleaje anómalo. ¿Qué se entiende por eso? ¿Cuál es la traducción en términos de comportamiento de las personas y las instituciones sobre eso? Y contrasta esta insistencia en que no hubo tsunami, sino oleaje anómalo, a diferencia de nuestros 2 vecinos del norte y del sur, que dijeron, viene un tsunami. ¿Qué pasó? ¿Cómo interpreta usted esta discrepancia en torno a la caracterización con palabras de lo que sucedió el día sábado? Bueno, creo que lo que hizo la Marina, como hacen muchas de las instituciones del Estado, es minimizar algunas situaciones que realmente son preocupantes. Si no hubiese tenido tal impacto, no hubiesen habido 2 personas fallecidas después de
ese supuestamente oleaje anómalo. Disculpe, hay un problema con su audio, me parece cuando mueve las manos. Yo le ruego, si lo que yo no hago, si las tiene abajo, quizás no haya el eco que nos dificulte un poco comprenderla. Y creo que esta situación del lenguaje ha hecho que ellos en realidad minimicen, porque no han lanzado la alerta y luego ya se hicieron responsables de esa situación por las consecuencias que se generaron luego. Ahora, un punto más que quisiera adicionar respecto a las entidades que son las encargadas de la regulación ambiental y de la fiscalización, como es el caso de OEFA. No es en este gobierno que esta situación es preocupante, que tal o cual no funcione como debería de suceder. A ver, en el 2013 también hubo un derrame y por ello Repsol también tuvo una sanción, una multa, que sabemos que la ha pagado o no, así como muchas empresas mineras, de hidrocarburos que han tenido este tipo de problemas en menor cantidad, también han tenido multas, pero estas multas no son pagadas. No es de este año, es de muchos años hacia atrás. Entonces habría que evaluar también la capacidad sancionadora que tiene la OEFA para que las empresas puedan cumplir en realidad a cabalidad la vigilancia, la real vigilancia y fiscalización hacia nuestro medio ambiente y de que las empresas cumplan con los planes de contingencia que tienen ante algunos sucesos como estos. Sí, bueno, después de la conversación con ustedes hemos invitado a un técnico, a un ingeniero químico y ambiental, Ian Vázquez, para que nos diga cuál es el protocolo que debe respetar un buque carguero de esa magnitud, 260 metros de eslora, para que, dándose cuenta ellos mismos y consultando por teléfono, como dicen que han hecho, se den cuenta que lo que están haciendo al descargar petróleo es peligroso en esas circunstancias. Es decir, de quién es la falla tendremos que establecerlo. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, dejaremos este tema que es ecológico, pero que es institucional, como lo han puesto en evidencia, y vamos a hablar sobre otros aspectos de nuestra coyuntura, particularmente el debate que se ha producido en torno a la ley que el Congreso se apresta a aprobar por insistencia en el próximo pleno, sin duda, definiendo los términos del referendo y atándolo a una decisión que para ser convocado deba tomar el Congreso. Se los voy a consultar después de una breve pausa. Estamos conversando con dos científicos sociales, analistas, la señora Macarena Costa, de la consultora 50+1 y columnista del diario Correo, y Teresa Santillán, abogada, especialista en gestión pública y ambiental. Hemos hablado sobre las consecuencias institucionales, políticas de la marea negra en Ventanilla. Corresponde hablar ahora sobre temas propiamente institucionales y políticos, como el tema de la reforma de la Constitución, que algunos quieren hacer vía referendo convocado para una convocatoria a una asamblea constitucional, referendo a su vez convocado por el presidente de la República. Frente a esto, el Congreso ha elaborado una ley que actualiza el artículo 204 de la Constitución, que señala que la reforma de la Constitución, para ser aprobada, tiene que contar con un respaldo en el Congreso, es decir, con una ley en el Congreso. Esto ha dado lugar a un debate y a un cruce de documentos entre el Congreso y el Ejecutivo, puesto que el presidente de la República, refrendado por la primera ministra, ha enviado un documento con observaciones a esta ley, mientras que el Congreso piensa prescindir de esas observaciones, desestimándolas y aprobar la ley por insistencia. ¿Cómo interpreta usted este debate, esta polaridad en torno a la modificación de la Constitución, Macarena Costa? A ver, Fernando, esta es una norma que cuenta con un amplio consenso en el Congreso, ¿no? Y mucho más allá de si es que la presidenta del Congreso está a favor o en contra, porque hubo varios titulares diciendo que la presidenta del Congreso defendía la norma. Independientemente de esto, esta es una norma que, digamos,
cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso. En la primera votación en el Pleno se aprobó con 76 votos a favor y 43 en contra. Y ahora el dictamen de insistencia en comisión también fue aprobado por mayoría, con 11 votos a favor y 6 en contra. Claro que hay una urgencia también por parte del Congreso en sacar adelante esta norma, ¿no? Porque es una norma que, claro, toca en el centro de la agenda constitucional, que es una agenda que Perú Libre y el gobierno, más tácitamente, porque Pedro Castillo solo lo mencionó una vez, pero sí, es una agenda que Perú Libre defiende y promueve, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora? Pues hay un tema que, obviamente, como pasa con muchas leyes constitucionales que tienen que ver con la interpretación, entonces hay distintas posiciones sobre la iniciativa, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que la norma no es inconstitucional. La OMPE se ha pronunciado en contra del proyecto y así ha habido muchas opiniones tanto a favor como en contra de la iniciativa, ¿no? De muchos abogados constitucionalistas discutiendo pues si la norma sería constitucional o no. Pero como todo en el Congreso, al final lo que define todo son los votos. Y en este caso los votos están. Entonces, esta es una propuesta que se va a aprobar por insistencia y que muy probablemente termine por definirse en el Tribunal Constitucional, porque eventualmente el propio Ejecutivo o congresistas de Perú Libre o Juntos por el Perú van a cuestionar esta norma porque sienten que limita sus derechos. Pero pues se va a aprobar por insistencia, se va a promulgar y, como ha pasado con muchas otras iniciativas controversiales, pues quien va a terminar decidiendo va a ser el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el escenario que usted ve, señora Santillán? Bueno, la situación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido punzante desde que se inició este gobierno. Y habría que preguntarse también si es que era pertinente una norma o un proyecto de ley que pretenda actualizar o precisar algo que realmente ya está en la Constitución y que también lo establece la ley 26.300. Entonces, esta intención de señalar que únicamente el Congreso tiene que aprobar la modificación total o parcial de la Constitución es algo que ya estaba en la Constitución. El artículo 39 de la Ley de Participación lo que nos dice es exactamente lo mismo, que se puede efectuar la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la Constitución. Entonces, este proyecto en realidad lo que ha estado haciendo es provocar al Ejecutivo para que el Ejecutivo pues reaccione como siempre ha estado reaccionando cada vez que han empezado a emitir leyes y que se han estado finalmente promulgando por insistencia. Por otro lado, deberíamos tener en cuenta cuál es esta situación en la que la señora Alba se ofusca frente a cualquier actuación o a cualquier intento de diálogo del Ejecutivo con ellos. La señora Alba ha dicho en sus declaraciones que lo que están haciendo es reafirmando que no están haciendo nada inconstitucional y que por el contrario lo que está pretendiendo hacer el gobierno es un golpe de Estado. Y en realidad lo que pretende Perú Libre o lo que pretende el gobierno es cumplir con una de sus promesas de campaña. Sin embargo, habría que analizar si el procedimiento que están efectuando es el adecuado y se ajusta a lo que señala la Constitución, si quieren hacerlo en el marco de esta Constitución del 93. Es que es el único marco posible, ¿no? No hay otro. Sí. Exacto. Sí. Ahora, usted dice el gobierno, pero como decía la señora Costa, el presidente Castillo él mismo se ha referido poco y tenuemente a este tema. Es cierto que está en el ideario de Perú Libre y que lo ha planteado vigorosamente Vladimir Cerrón, además con un argumento explícito. Estar en el gobierno no es tener el poder. Para tener el poder hay que cambiar la Constitución, crear una asamblea constituyente con esperanza de que ellos tengan, habiéndola convocado y convocando a la participación de quienes quieren eso, tener una mayoría mucho mayor que la que han tenido para el Congreso. De manera que hay una estrategia detrás del partido y de Cerrón. No estamos seguros que del gobierno, por lo pronto ni siquiera de Castillo mismo, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre este punto, señora Costa? A ver, lo que dice Fernando es muy interesante porque precisamente
bueno, a ver, lo que la izquierda busca, digamos, lo que Perú Libre, Juntos por el Perú, quieren es modificar la Constitución, ¿no? Idealmente cambiarla, pero también modificarla. Entonces ellos tienen un alto interés por legislar en materia constitucional, pero no han tenido, si ustedes ven las leyes que se han pasado en materia constitucional, solamente una ha sido presentada por Perú Libre. Entonces, no han tenido la capacidad de transformar sus iniciativas en leyes. Hay muchísimas iniciativas de reforma constitucional de Perú Libre, pero como Fuerza Popular controla la Comisión de Constitución, pues Perú Libre no ha tenido mucho espacio para promover su agenda. Y de sostenerse esta tendencia, Perú Libre y el oficialismo no solo van a tener dificultades para apalancar a través del Congreso la consecución de su objetivo, que es llevar a cabo una asamblea constituyente, sino que también van a ser pocas las posibilidades de que puedan realizar ajustes siquiera a la Constitución, ajustes específicos que les permitan avanzar de alguna forma en su agenda política. Y mientras tanto, la encuesta de Ipsos publicada el domingo y el lunes en El Comercio muestra que la aprobación tanto del gobierno como del Congreso son muy bajas. Y lo que nos ha dicho el señor Alfredo Torres, presidente de Ipsos, es que nunca se había producido una tal diferencia de sectores socioeconómicos entre el sector A, el sector o estrato A, y el sector E. Hay una diferencia de más de 40 puntos. Y eso significa que la polarización en nuestro país no es ideológico-política solamente, sino geográfica y social. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué le dice a usted, analista, señora Santillán, esta encuesta y este distanciamiento entre el sector A, que recordemos, rechaza a Pedro Castillo más del 90%, pero que no representa ni siquiera el 2% de la aprobación total, mientras la aprobación mayoritaria en el sector E, que es el sector más grande desde el punto de vista de la población de nuestro país, porque tiene un poco más de 35% de nuestra población. Señora Santillán. Bueno, la situación sí se torna ya en blanco y negro de cómo es la situación, como usted dice, geográfica y de lo que está pensando la población y la ciudadanía, sobre todo respecto a lo que está realizando Pedro Castillo y su gabinete. Definitivamente aquí la situación es que Pedro Castillo ingresó al gobierno con una situación muy polarizada en la que la oposición, con este mensaje de fraude, hizo que se tambalee un poco, no haya la seguridad de un gobierno entrante con una legitimidad abundante, ¿no? Porque pues ahí como rozándose la situación. Y durante estos pocos meses en los que Castillo se encuentra en el gobierno, ha ido perdiendo confianza de la gente debido a diferentes situaciones. La poca comunicación que él ha estado teniendo con la ciudadanía respecto a temas muy importantes, por ejemplo, lo que sucedió en la casa de Breña, que no salió oportunamente y inmediatamente no aclaró nada, lo dejó pasar. Lo que pasó en el mensaje en el sur de la Premier, que alteró los ánimos de las empresas, algunas designaciones de los ministerios y de personal de confianza que era necesario en algunos puestos específicos, hace que esta situación pues hagan perder la confianza a un gobierno en el que cierto sector de la población tenía esperanza. De acuerdo. Señora Costa, sobre este mismo punto, ¿qué reflexiones le merece la encuesta de Ipsos, el estado de la opinión pública frente al Ejecutivo y frente al Congreso? Bueno, en realidad el Congreso siempre ha sido, digamos, siempre ha tenido aprobación bastante baja, ¿no? Esto puede ser por muchas razones y de hecho las razones cambian, ¿no? En el Congreso 2016-2019 la desaprobación iba porque se percibió un Congreso obstruccionista. El Congreso 2020-2021 se ganó un poco más el título de populista y golpista, y el Congreso actual, pues, esas palabras entre comillas, y el Congreso actual, pues, carga un poco más con la presión ciudadana de no haber legislado lo suficiente en temas de gran importancia, ¿no? Varias de las normas importantes que ha aprobado este Congreso tienen que ver con reformas o contrarreformas constitucionales, precisamente, que nacen de disyuntivas políticas entre la oposición y el oficialismo.
Y también hay una curva de aprendizaje, ¿no?, sobre el procedimiento parlamentario que absolutamente todos los congresistas han tenido que atravesar. Entonces, efectivamente, en los meses que han pasado, este Congreso aún no ha legislado mucho. En buena medida, creo que por eso se ha ampliado la legislatura hasta el 2 de febrero. Sobre Castillo, efectivamente, hay una polarización que se puede ver en todos los aspectos, como bien dice Fernando. Creo que esto también tiene mucho que ver, lo vemos arrastrándose desde la segunda vuelta, ¿no?, pero tiene mucho que ver también con cómo se presenta a sí mismo un candidato que luego se convierte en presidente, un discurso quizás, sí, yo soy el candidato que representa a cierto sector, y esos discursos eventualmente tienen cabida, ¿no? Suenan mucho y pues se evidencian ahora en las encuestas. Y ahora algo que sí me parece interesante resaltar es que, si bien lo más mencionado de la última encuesta de Ipsos es la caída en la aprobación de Castillo, que en realidad no es tan significante estadísticamente, ¿no? Ha sido de 36% de 36 a 33%. Sí, 3 puntos. Sí. Un dato interesante que pasó un poco desapercibido es la consolidación de Keiko Fujimori como la líder de la oposición al gobierno, ¿no? Porque un total de 47% de los encuestados, que es muchísimo, considera que la principal líder de la oposición es Keiko Fujimori. Y esta cifra supera por muchísimo a la segunda persona que es considerada como líder de la oposición, que es Rafael López Aliaga, que me parece que tiene 11%. Entonces, a pesar de la derrota sufrida en la segunda vuelta, y a que no está postulando en las elecciones subnacionales de este año, ni ejerciendo un cargo público, Keiko Fujimori continúa siendo vista como el principal contrapeso político y se mantiene siendo muy relevante, ¿no? Eso también creo que es otra manifestación de la polarización en la que estamos. En estas circunstancias institucionales, con una opinión pública crítica que espera soluciones que no haya, con una pandemia que no sabemos cómo va a evolucionar, con un debate constitucional que, como ustedes han dicho, será quizá dirimido por el Tribunal Constitucional, nos vamos a elecciones regionales y municipales. ¿Qué es lo que sueñan ustedes para el país? No digo lo que crean que va a suceder, pero ¿qué podríamos esperar en el mejor de los escenarios que aparezca como nuevo rostro de nuestro territorio amplio y diverso? Señora Santillán. Bueno, lo que se quiere son personas que, para empezar, no tengan indicios de delitos de corrupción, que tengan la capacidad de efectuar una gestión eficiente, eficaz, de tal manera de que el presupuesto que se le asigna a las municipalidades o gobierno local puedan ser ejecutados dentro del año y con obras que logren disminuir las brechas existentes en las regiones. En el caso de Cajamarca, es una región que, lo he dicho en reiteradas oportunidades, no conectaba. Así que habría que ver la posibilidad de las vías de acceso, el internet. ¿Qué cosa quiere decir con no conectada? Es una región con 2 aeropuertos, ¿ah? Una región con 2 aeropuertos, pero que para llegar a Jaén, la manera más rápida de llegar es tener que salir de la región para volver a entrar. Bueno, yo he volado hasta Jaén. Bueno, de acuerdo. En todo caso, en su opinión sobre las elecciones, la suya, señora Costa, ¿qué podemos desear para nuestro país a partir de la mañana del 3 de octubre próximo? Bueno, desear es una cosa, esperar es otra. La verdad es que yo tampoco son demasiadas las cosas que deseo. Son algún candidato o candidatos con vocación de servicio, probos, y sobre todo que tengan la capacidad de rodearse de las personas indicadas, de los técnicos indicados y de las personas que sepan qué cosas se tienen que ejecutar y qué se tiene que llevar a cabo para sacar adelante el lugar del que van a estar a cargo. Ambas me han dado respuestas como si los gobiernos regionales fueran entidades aisladas, las unas de las otras. Pero eso significa que presumen que no hay partidos nacionales. Van a haber resultados fragmentados en las 26 regiones, en los 1972 municipios, en las 190 y tantas provincias. Pero ¿hay partidos transversales o debemos renunciar a esa esperanza? Señora Santillán. Gracias. Bueno, en el caso de Cajamarca, la situación es que, por ejemplo, la carrera electoral todavía no arranca definitivamente, todavía no hemos visto todos los rostros posibles. Y aquí en Cajamarca, como también en otras regiones,
Los líderes políticos locales no se adscriben o no se identifican con el partido en sí. Se vota por el candidato. El caudillismo sigue existiendo. Así que van a ser elecciones en las que se conozcan más a las personas de manera local, de manera regional. De acuerdo. Ha sido una excepción que en este gobierno regional se encuentre un partido nacional. Nada menos que el presidente de Acción Popular es el gobernador regional, nada menos, ¿no? Y mire cómo ha sido su ejecución presupuestal el año pasado. Usted la sabe mejor que yo. ¿Muy mala? Una de las más bajas. Bueno, en fin, malas noticias sobre Cajamarca. Señora Macarena Costa, palabras finales, por favor, respecto de la estructuración o no que los partidos nacionales pueden hacer de la institucionalidad en nuestro país. Bueno, a ver, yo no creo que hay que renunciar a ese sueño, como dijiste, Fernando, pero sí creo que hay que ser realistas con el contexto en el que estamos. Y es un contexto en el que un voto por un partido no necesariamente significa un voto por una serie de ideales que el partido representa, por una serie de principios fundacionales, por una serie de valores, que es como pasaba antes, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, sí, lo que se buscan esas cualidades mucho más en los candidatos uno a uno, ¿no? Porque no necesariamente va a haber una relación siquiera entre los valores que tiene el partido, los ideales que tiene el partido y los propios valores de la persona, ¿no? Y por eso ya hemos empezado a ver en el Congreso incluso, ya se formó una nueva bancada, ya hubo renuncias. Es muy difícil que los partidos estén, digamos, alineados en torno a sus valores y principios. Creo que eso es algo a lo que hay que aspirar regresar, pero no es la situación en la que estamos. De acuerdo, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Quedan invitadas el 3 de octubre para comentar los resultados aquí, un día después de que sean proclamados resultados en las regiones y en las municipalidades de nuestro país. Muchas gracias a la señora Teresa Santillán y a la señora Macarena Costa por su presencia en RPP aquí en Las Cosas Como Son. Que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual dejaremos el análisis político y hablaremos con un ingeniero químico y ambiental que nos podrá decir qué consecuencias reales tiene la marea negra que se ha producido en las costas de Ventanilla.